creo que también un poco entre la sociedad, las autoridades y todos hemos entendido que el abordaje debe ser desde ese lugar porque el consumo termina siendo un síntoma y no una causa. Sí, absolutamente. Bueno, esto es absolutamente personal. Yo tengo la convicción de que el consumo es el efecto. Pero bueno, esto es una mirada muy personal. Tengo absoluta convicción que si bien existen las sustancias adictivas, por supuesto, tenemos adicciones a cosas que impensadamente deberían ser adictivas, ¿no? Hoy, hace un par de días, estaba viendo que en Japón está pasando un fenómeno. Ustedes saben que Japón no tiene problemas en general, problemas económicos y demás, y los adolescentes están abandonando sus casas, se van a vivir como a plazas para poder estar conectados todo el día a Internet, a las redes sociales. Es una cosa muy, pero muy loca. Realmente me llamó muchísimo la atención. Son como vagabundos digitales y son adolescentes que abandonan sus casas. Hay algunos que directamente han abandonado sus hogares y otros que van a esos espacios en los horarios del día que salen del colegio y se van inmediatamente a esos espacios. Digo, y ahí hay una adicción. Y Claro. la tecnología no está prohibida ni es una sustancia. Entonces, por eso para mí el abordaje tiene que ser desde los problemas que generan las adicciones, las problemáticas que generan las adicciones, que tienen mucho que ver con el liderazgo emocional, que es algo de lo que nadie se ocupa, nunca nos hemos ocupado, más que de la sustancia de sí. Si bien en este caso específico, como yo les decía, nosotros tenemos esta doble estrategia, porque sí lo que queremos es que la narcocriminalidad empiece a perder, bajando los niveles de consumo, empieza a perder poder económico, digamos. Pero si uno va a los trasfondos de los consumos, las adicciones son múltiples. Claro, sí, no, es tremendo planteado así, Selva, porque, a ver, es cierto. El otro día, mientras vos estabas contando esta experiencia de Japón, me acordaba de la semana pasada, lo tuvimos al procurador general José Luis Alonso. José Luis Alonso en el programa, hablando del mecanismo de las elecciones y demás cuestiones, y de la veda. Y él nos compartía que la veda estaba regulada, normada, con relación a los medios de comunicación, de difusión tradicionales, no lo que tenía que ver con las redes sociales. ¿Por qué traigo esto? Porque, digo, el ser humano, digamos, vamos cambiando esto de las múltiples adicciones que vos planteás. Vamos cambiando las costumbres, vamos cambiando los consumos de distintas cosas. Digamos, lo que hoy aparece como algo malo, digo, pensemos en el alcohol hace 100 años atrás estaba prohibido su comercialización y con el paso del tiempo lo encontramos en los supermercados. Algo parecido con el tabaco, digo, la consecuencia, el consumo termina siendo circunstancial, hoy una cosa, mañana otra, pasado otra, pero es esto que vos decías antes, de que a lo mejor que era tu mirada personal, pero digo, esto del sustrato, de lo que aparece detrás, que a lo mejor son desbalanceos emocionales, faltas de contención, no tener buenos espacios de desarrollo familiares, a lo mejor también lo que nos planteamos como sociedad a las generaciones nuevas, donde a lo mejor le ponemos determinado nivel de exigencia con determinadas cuestiones y eso genera un estrés que a lo mejor los chicos en determinado momento lo terminan canalizando como terminan pudiendo. No, y después, perdón, también creo, no sé, Selva, si no estoy errado, que la pandemia potenció todo esto. O sea, hubo un antes y un después con la pandemia, ¿no? Con un montón de cuestiones que afectaron inclusive más a los chicos que no estaban preparados que a los adultos.
Sí, yo creo profundamente que la tecnología ha tenido un impacto en la vida de la humanidad a 50-50. Yo celebro las posibilidades que nos da la tecnología. De hecho, en este momento estamos eh, dándole un valor superlativo a lo que nos permite la tecnología. Nosotros podemos estar haciendo una nota en este momento y así como la están haciendo conmigo, que estamos a 20 kilómetros de distancia, la podríamos estar haciendo con alguien que esté en Rusia y así intercambiar información. Digo, a mí, desde lo que nosotros hacemos en las cuestiones de seguridad, me dio la posibilidad de hacer actividades con gente de todas partes del mundo, de hoy conectarnos, tener redes de organizaciones a las que estoy orgullosa de pertenecer y además que me brindan un montón de conocimiento. Digo, pero es un 50-50. Todo tiene su lado B. Y me parece que la tecnología nos ha inmerso en un mundo donde ver la vida de los demás, que realmente tampoco es la realidad, y acceder a información instantánea y a información falsa y a redes de chicos que hacen challenger y cosas que nos están desbordando. Digo, yo lo digo muchas veces coloquialmente y digo, alguien tiene que detener esto. Alguien tiene que detener esto, se tiene que poner un techo a esto, porque realmente está generando tanta ansiedad, tanto descontento, y no creo que solamente en los jóvenes, creo que es algo que nos involucra a todos y todas. El problema de los jóvenes y los niños es que, bueno, como siempre hemos dicho, son el futuro. Sí. Entonces, creo que debemos ocuparnos, debemos rediseñar. La tecnología ha avanzado y sigue avanzando minuto a minuto Claro que y nosotros encima, seguimos teniendo una educación diseñada hace 100 años atrás. claro, avanza Entonces, muchísimo más rápido la tecnología que la normativa, que las leyes, Claramente. o sea, Sí. la velocidad que tiene uno con respecto al otro es abismal y bueno, y por eso se van generando también todos estos inconvenientes, ¿no? tal cual, yo creo que Ujú. nosotros hoy no tenemos, y no lo digo porque no lo deseen, pero hoy no tenemos docentes preparados para Claro. esto y no para solamente para enseñar con la tecnología, sino para lidiar con las Sí, sí, problemáticas que esto sí. nos trae. A mí me parece que la tecnología acrecenta todas estas Mm. problemáticas. Tengo absoluta convicción, me parece que tenemos que trabajar mucho en estos campos y rediseñar tanto los programas de capacitación docente como los programas de capacitación de los alumnos. E insisto, no me refiero al contenido de matemáticas, Sí, me sí, sí, refiero a que está tenemos que claro. involucrar otros contenidos que hoy necesitamos para tener una vida un poco más saludable mentalmente. Selva, te cambio un segundito de tema si me dejas, pero no tanto. Por una actividades del foro. En la semana, este jueves, antes de ayer, se hizo una presentación en la UNR. Es un programa que viene trabajando el foro desde hace tiempo. El propósito es tratar de generar y llevar transparencia a las cuentas públicas, en particular a las cuentas provinciales, municipales, cuentas subnacionales. ¿Nos querés contar un poquito del proyecto? ¿Cómo salió el Sí, evento? claro. La verdad es que fue un lanzamiento técnico para algunas organizaciones amigas que sabemos que están interesadas en esta cuestión y que las abordan, de hecho, y sobre todo, por eso hicimos un lanzamiento académico, porque fue con las universidades que llevamos adelante parte de este proyecto. Como ustedes saben, nosotros hacemos seguimiento del presupuesto nacional, de la ejecución presupuestaria nacional, porque estamos convencidos que más allá de la ley de presupuesto o en los casos de los gobiernos locales, de las ordenanzas los mensajes de ordenanza de presupuesto, la realidad es cómo se gasta luego el dinero, porque hay algunas posibilidades normativas que hacen que algunas partidas se puedan subejecutar y demás. Por eso siempre decimos que es más importante seguir una ejecución presupuestaria que centrarse, aunque debe ser específico también, en el mensaje del presupuesto. Esto nosotros lo podemos hacer a nivel nacional, que de hecho lo hacemos junto a la Fundación Apertura,
y junto a los y las legisladores nacionales por la provincia de Santa Fe. El programa se llama Protegiendo Santa Fe, del cual AEF también forma parte, y realmente podemos hacer ese seguimiento de la ejecución presupuestaria porque cada 6 días está la imputación casi en tiempo real de la ejecución presupuestaria a nivel nacional. Impresionante. Esto ya tiene unos cuantos años. Sí, esto ya tiene unos cuantos años y nos permite hacer este ejercicio. Cada 3 meses presentamos a las y los legisladores nacionales por la provincia de Santa Fe la ejecución presupuestaria, bueno, con índices específicos, gasto social, seguridad y obras de infraestructura, y diseñamos acciones para que desde la legislatura nacional podamos justamente proteger y defender los intereses de nuestra provincia. Claro. Esto mismo queremos hacer con nosotros en el caso de Rosario, Funes en el caso de Funes, y a nivel provincial lo que ocurre es que no tenemos este diseño de ejecución presupuestaria para poder analizarla en tiempo real, en tiempo y forma. No decimos que el gobierno provincial o el gobierno municipal no respeten las leyes que rigen a esos niveles, si bien podría haber más apertura. Esto es una decisión de los gobiernos, pero también es un pedido de la sociedad civil. Entonces, lo que nosotros hicimos fue diseñar un manual de buenas prácticas para ofrecer a los gobiernos provinciales, al gobierno provincial, sobre todo de la provincia de Santa Fe, y a los gobiernos locales, donde la apertura y la transparencia de las cuentas públicas sea mucho mayor para que podamos ir analizándolas más en tiempo y forma, porque consideramos inconcebible prácticamente que un Consejo Deliberante o una legislatura provincial apruebe el presupuesto del año siguiente sin haber analizado cómo se gastó la plata del presupuesto anterior. Claro, o si se cumplieron los objetivos, Se gastó el presupuesto, porque en el presupuesto, viste, casi siempre, corregime, pero es como plata, digamos, no sabés, digamos, exactamente cuántas unidades de determinado servicio, viste, se terminó usando. Y por otro lado, el objetivo de la ciudad, del mensaje del Ejecutivo a la hora de enviar el presupuesto, es decir, che, bueno, queremos desarrollar más en temas de salud, robustecer la educación, esto que venimos hablando. Claro, y saber cómo impacta, ¿no? Esto, por eso decía, no es que no es importante el mensaje del presupuesto, pero a veces en los presupuestos se establecen medidas que se van a tomar y no se sabe cómo van a impactar. Por ejemplo, el presupuesto de la ciudad de Rosario del año 2023 establece que se establecía, no sé si finalmente se va a llevar a cabo o se llevó a cabo, ¿no? Por eso digo que está buenísimo poder ver si se ejecutó. Que las especialidades, ustedes saben que en Rosario hay un centro de atención de especialidades que es el CEMAR. Sí. La gente que necesita desde los dispositivos de los diferentes barrios de salud una atención con algún especialista, viene normalmente o habitualmente a CEMAR a hacerse atender con ese especialista. Bueno, el presupuesto 2023 dice que se va a hacer esta atención con especialistas en los diferentes centros de salud de los diferentes barrios o de los diferentes distritos. Como que se descentraliza. Se descentraliza. Ok. Pero bueno, esto encarece mucho el presupuesto de salud, porque no es lo mismo tener varios especialistas en un lugar y que las personas vengan hacia ahí que llevar especialistas a todos los centros de salud. Sí. Nosotros no estamos poniendo en tela de juicio si está bien o está mal, esto quiero que quede claro. Uh-huh. Lo que queremos decir es que no se establece en el mensaje del presupuesto, por ejemplo, en cuánto va a impactar esta medida en el gasto. Claro. ¿No? Entonces, digamos, ¿cómo puede un concejal aprobarlo ya de movida si no hay un input de cuánto esto va a modificar el presupuesto? Y así ocurre con las diferentes áreas. Son como, no hay un desarrollo acabado ni siquiera en el presupuesto. Y no es una crítica, sino, como siempre decimos, nosotros trabajamos para hacer aportes, para mejorar las cuestiones. Si el gobierno nacional, insisto, que viene desde hace años que podemos hacer esto. Si el gobierno nacional puede cada 6 días tener
con la apertura suficiente, porque también ese es uno de los puntos más claves que nosotros decimos. O sea, la apertura que tiene que tener la publicación de la información es muy importante. Si uno tiene que estar buceando por una página para encontrar información que está toda disgregada, si los archivos están en PDF, que uno no puede hacer comparaciones con archivos en PDF. Es decir, si los archivos no tienen determinada apertura y determinada flexibilidad para poder manipularlos, imagínense que un presupuesto tiene millones de páginas, entonces, y una ejecución presupuestaria lo mismo. Entonces, tiene que tener un determinado formato para que ese formato permita su análisis. Entonces, a esto es a lo que nosotros vamos. Nosotros traemos ahora un manual de buenas prácticas que lo vamos a ir presentando en las organizaciones que hacen seguimiento presupuestario, en las instituciones de la sociedad civil, también en los diferentes gobiernos que nos lo pidan, porque entendemos que, insisto, si el gobierno nacional con un presupuesto nacional puede hacerlo, lo pueden hacer los gobiernos locales y lo pueden hacer las provincias. Claramente. Selva, te agradecemos muchísimo por este contacto, que estuvieras con nosotros, que nos cuenten todos los que vienen realizando desde el foro. Me dejan un minuto, es algo que para nosotros es misión en el foro y que es fortalecer al compromiso y a la participación ciudadana. Es el verdadero equilibrio de la democracia. Las y los argentinos necesitamos comprometernos un poquito más con la cosa pública desde el lugar que podamos, desde el pequeño granito de arena. Exactamente. Gracias, Selva. Un saludo. Adiós, que estén muy bien.